Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Un saludo especial y fraternal a todos nuestros radioescuchas en este programa Luces para el Alma, una emisión más de parte del Centro Espírita Juana de Ángelis, donde se estudia, donde servimos en función de la doctrina espírita codificada por Allan Kardec, que constituye la tercera revelación de los espíritus del 18 de abril de 1857. Siempre hacemos esta entrada a cada una de nuestras emisiones radiales para aclarar realmente lo que es la doctrina espírita, que aún se confunde con los sortilegios, con los hechiceros, cuando en verdad el espiritismo es una ciencia, una filosofía con consecuencias morales. Hoy, estimados radioescuchas, seguidores, vamos a debatir, como todos los sábados, un tema de actualidad que hemos decidido denominar desafíos de la sociedad actual ante la espiritualidad. Siempre nos sirve en la parte tecnológica, técnica de este programa en su emisión, nuestro compañero Luis Arnedo, a quien siempre saludamos porque está allí pendiente de apoyarnos, de dar lo mejor para que las ondas hercianas lleguen donde realmente el corazón y el alma lo necesitan. ¿Cuáles son entonces esos desafíos que hoy tiene la sociedad ante la espiritualidad? Muchas veces se habla de religiones, de religión, pero muy poco se habla de espiritualidad. Muchas veces se oye que el hombre busca respuesta de su vida, de sus realidades, de sus diferentes problemáticas, pero muy poco se escucha espiritualidad. Allan Kardec, cuando decidió estructurar el libro de los espíritus, convirtiéndose en el compilador de las materias que como iban a ser organizadas de acuerdo a la revelación, tuvo un gran triunfo al denominar en el frontispicio, quiere decir en la carátula del libro de los espíritus, un concepto fabuloso que es importante traer a colación para comenzar nuestros análisis en la mañana de hoy. Ese concepto fabuloso es el término de filosofía espiritualista. En ese momento el maestro leonés Hipólito León de Nizzar-Ribail, quien más tarde utilizaría el seudónimo de Allan Kardec, quería anunciar a la humanidad que los espíritus estaban dando una respuesta filosófica, pero también espiritual a los grandes problemas de la vida. Recordemos, estimados radioescuchas, que cuando hablamos de filosofía espiritualista, con el cual se inicia la obra angular, el libro de los espíritus, estamos haciendo alusión que las respuestas a los problemas de la vida en las diferentes fases de la humanidad están orientados ante todo a una esencia espiritual que todos tenemos. Están orientadas ante todo a la inmortalidad del alma que preexiste después de la muerte y preexiste antes del nacimiento. Y ante todo estamos dando a que esa alma, cuando estamos en el cuerpo físico, en la vida orgánica, y ese espíritu, cuando ya se rompe el lazo fluídico, biológico con el cuerpo físico, está sujeto a unas leyes morales perfectas, inmutables, no variables, que son creadas y regidas por un Dios que es inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Esto es algo maravilloso. Por eso Kardec, en la introducción primera de esta obra, advierte que el libro de los espíritus contiene en especialidad los principios de la doctrina espírita, pero por generalidad se vincula a la filosofía espiritualista. De esa forma, los desafíos que enfrenta el hombre, los desafíos económicos, los desafíos de la tecnología, los desafíos de las crisis de valores que estamos viendo, donde aparentemente, entre comillas, reitero y subrayo,
polula más el mal que el bien, donde hay una crisis de identidad de valores, ¿no? Donde el hombre muchas veces no concibe siquiera su identidad sexual ni su identidad espiritual. El espiritismo tiene unas respuestas maravillosas, porque de esa manera, a la luz de un Dios justo, bueno, que no crea sufrimiento, que no juega con el amor de sus criaturas, sino un Dios benévolo, que a la luz de la inmortalidad del alma, de la reencarnación, nos invita a una conquista interior, porque trasciende el aspecto filosófico a algo que nunca antes se había concebido. Ya no es Dios quien determina un destino, ni crea unos mundos, ni crea una sociedad para que en sus atabares ella misma se defienda, sino es un Dios que crea, que da amor, pero que deja a la criatura, una vez adquiere la facultad de la razón, una vez adquiere y entiende las consecuencias de sus acciones, la oportunidad de crear una vida eterna que es la del alma. Así entonces, con ese preámbulo, vamos a empezar nuestras reflexiones y análisis al programa de hoy, recordándoles que hemos titulado el programa de hoy con el siguiente análisis: desafíos de la sociedad actual ante la espiritualidad. Comenzamos entonces, estimados hermanos radioescuchas, a las cuales llegan las ondas hercianas de este programa todos los sábados, por hacer el primer cuestionamiento dentro de una pedagogía, de una metodología para el alma. Muchos hablan de la pedagogía de la felicidad que fue implementada por el Maestro Jesús. Jesús siempre habló de felicidad y dio ejemplo de felicidad. Y la felicidad no la concibió jamás sujeta a las cosas materiales, sujeta a las personas, sino que a pesar de las difíciles circunstancias en las cuales Él encarnó, volvió a la tierra, hizo un modelo psicológico, espiritual, no religioso. Óigase bien, porque Jesús no tuvo religiones. Fue un modelo psicológico, un arquetipo psicológico superior, dando muestras que el hombre, a pesar de todas las problemáticas en las cuales vive, quiere decir las pruebas externas y los tormentos internos por sus propios conflictos, podía ser feliz. Y de esa manera nos preguntamos, ¿cuáles son esos desafíos que hoy enfrenta el hombre? ¿Cuáles son esos desafíos sociales que le impiden llegar a ese concepto de espiritualidad? ¿Y qué concibe el espiritismo por espiritualidad? Muy bien, Allan Kardec, al estudio en el preámbulo del libro Los Mediums, hace una aseveración importantísima para los cristianos y para los espíritas cristianos. Advierte que antes de que una persona se vuelva espiritista o espírita, es importante que ante todo sea espiritualista. Sí, porque sucede que hay muchas personas que son espiritualistas, pero no creen en los espíritus, no creen en la inmortalidad, ¿sí? Y que son aquellos que conocen el espiritualismo, pero aceptan los principios de la inmortalidad del alma. Esto es muy interesante hacerlo porque casi todas las religiones cristianas son espiritualistas. Y algunas no aceptan siquiera la existencia de los espíritus ni la reencarnación, cosa que es muy respetable. Avalamos ese respeto, exhortamos ese respeto, pero la ciencia espírita trae en forma esta definición. El espiritismo empieza por eso en una ciencia que crea una filosofía con importantes repercusiones morales, pero no las morales de las religiones, sino una moral sustentada en las leyes morales o las leyes de Dios que Jesús desarrolló comportamentalmente. Al hacer esa claridad, al descubrir en el laboratorio del mundo espiritual que quienes se comunicaban eran seres que habían vivido en un cuerpo físico, espíritus con E mayúscula, para denotar una inteligencia psicológicamente desarrollada, evolutivamente identificada en la fase del ser humano, del hombre, Kardec nos estaba dando a entender que quienes se comunicaban, a más de asustar con los fantasmas que legendariamente se han creado, traían una información preciosa, porque estaban dando a través del gran laboratorio de la mediunidad
una comunicabilidad que daba cuenta que la muerte no transforma a los seres y que si la transformación moral no se daba durante la vida, la transición a la mal llamada muerte solamente trasladaba los conflictos a otra forma de vida, en este caso una vibratoria espiritual. Por eso Kardec, en los fundamentos que hace de esa psicología de la felicidad, de esa psicología del coraje, de esa psicología de la entereza moral, lo primero que concluye es lo siguiente: al estudiar los espíritus, el hombre identifica la felicidad y la infelicidad, porque el hombre, refiriéndose al encarnado, algún día entrará a ser o a formar parte de ese mundo espiritual. Interesante, ¿no? Que si uno entiende el sufrimiento, las condiciones psíquicas de aquellos que no superaron esos desafíos, realmente nos están preparando, nos están advirtiendo ya estos hermanos que tales desafíos deben ser enfrentados desde ahora. Dicho en otras palabras, el reino de los cielos, desde la visión psicológica, psiquiátrica, empieza aquí y se prolonga más allá del túmulo o de la tumba, como lo revelan los espíritus. Por eso, uno de los principales desafíos que el ser humano hoy enfrenta en perspectiva de la inmortalidad del alma y de todo lo que hemos comentado es el tener más que el ser. Actualmente la sociedad es una sociedad utilitarista, hedonista, donde se fomenta el orgullo. Ya en la pregunta 913, 917 de los espíritus, para aquellos que están interesados en indagar la filosofía espiritualista y la filosofía que pregona la doctrina espírita, el espíritu de verdad anunciaba a Allan Kardec y a la humanidad que una de las principales problemáticas de la sociedad es el egoísmo. El egoísmo, del latín ego, que significa yo, y como bien lo llama Juana de Ángeles, el yoísmo, es lo que hace que el ser humano pierda todas las perspectivas de su realidad espiritual. Hay un gran debate bajo la visión espiritista o de la psicología espírita, y es que una cosa es la personalidad y otra cosa es la individualidad. Cuando estamos reencarnados, viviendo la experiencia social, psicológica de una vida, reencarnados en una familia, adoptados un sexo en particular, masculino o femenino, una raza, una creencia, estamos enfrentando experiencias que nos hacen depurar al espíritu su felicidad hacia vidas futuras, pero también estamos librándonos de una carga en virtud de la ley de causa y efecto de un pasado o de un pretérito, muchas veces con conflictos por los abusos que hemos hecho de nuestras facultades o de nuestras condiciones. De tal forma que el ser humano vive en conflictos, porque al hablar que es más importante tener que ser, quiere decir que es más importante estimular la personalidad que es transitoria y que hace referencia a lo que acabé de comentar, a la raza, al lugar donde reencarnaste, al sexo que hoy en día tienes, a la posición que ocupas, que es más importante que la individualidad, o sea que la trascendencia después de la muerte, que es realmente la verdadera vida. El utilitarismo nos hace cuenta que el ser humano muchas veces vive en función de buscar utilidad para el placer. El hedonismo hace alusión que hay una cultura permanente del placer. De esa forma, las personas buscan la felicidad y los seres humanos intentan superar los desafíos que la vida les trae como espíritus inmortales en función a las cosas, a las personas y a los placeres. Bien complejo, ¿verdad? Porque resulta de que está comprobado que el dinero no da la felicidad. Algunos dicen que tranquiliza los nervios, pero la prueba del dinero hace que el ser humano, si no tiene una ética moral, quiere decir, un comportamiento conforme a las leyes divinas explicadas por Jesús, lo que hace realmente es perturbarse más cuando no tiene un criterio ético-moral definido en su vida. Por eso vemos personas que son realmente exitosas o financieramente exitosas, pero realmente son pobres, ricos, que no logran siquiera obtener la compañía permanente de alguien, o no logran siquiera tener amigos sinceros, ¿verdad? O vemos personas con demasiada belleza física, pero que en el interior se encuentran profundamente vacíos.
O peor aún, personas que tienen todo el confort tecnológico, material, pueden acceder a los mejores restaurantes, pueden acceder a la mejor educación, pero se encuentran en un vacío existencial, como también lo llama Juana, que no puede ser llenado por las cosas exteriores. Así, con ese preámbulo, vamos entonces a dar paso a un espacio de nuestros patrocinadores para comenzar a abordar esta segunda fase sobre los desafíos de la sociedad actual ante la espiritualidad. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Regresamos entonces en esta mesa de trabajo que, como habíamos advertido, estamos hablando, hoy desarrollando el tema para quienes nos escuchan, a los desafíos de la sociedad actual ante la espiritualidad. Y retomando esa base de antecedentes en virtud de la inmortalidad del alma y la reencarnación, Jesús, como habíamos advertido, es realmente el modelo más perfecto, como lo anteceden los espíritus superiores, el espíritu de verdad, en la pregunta 625, el libro de los espíritus, porque fue psicológicamente el ser que fue y formuló una propuesta espiritual para enfrentar la sociedad que en esos momentos él vivía. Cuando Jesús se encarna, vuelve al mundo para dar ejemplo de lo que realmente es la felicidad y de la forma de encarar los desafíos, lo hace, si bien recordamos, en una sociedad ciertamente muy compleja. Los judíos estaban bajo el yugo de los romanos y vivían una crisis política muy compleja. Al igual que en estos días, los impuestos, las jerarquías sociales y especialmente los dictadores, las personas que tomaban el poder político para su favor, hacían de la sociedad una persona realmente con necesidades y muy sufridas, ¿no? Por eso Jesús, promotor de los derechos humanos, promotor de cómo llegar a las clases menos favorecidas, en virtud de proporcionarles un consuelo a través de la buena nueva, el Evangelio, fue realmente el hombre que más dio muestras de esa perfecta identidad. ¿Cuáles eran los desafíos que Jesús enfrentaba haciendo una propuesta espiritual para un mundo que en esos momentos era más instintivo, más egoísta, más orgulloso, más sujeto a los intereses transitorios que el de ahora? Jesús tenía que enfrentar la envidia, Jesús tenía que enfrentar los apegos, Jesús que tenía que encontrar los enfermos, los prepotentes, que no distan de mucha diferencia de aquellos que vivimos esos conflictos en la actualidad. Todos los pasajes de Jesús, todas las experiencias humanas que Él muestra, dan cuenta de la forma en cómo Él, en su pedagogía de la felicidad, va dando ejemplo, esclarecimiento, pero no entra en manera alguna en conflictos, en diatrabas que puedan ensombrecer más las condiciones psicológicas y emocionales de todos los personajes que a él se acercaron. Por eso hemos decidido clasificar esta visión en dos formas. Unas cosas eran los enfrentamientos psicológicos que Jesús tenía, o sea, el impacto que él producía al contacto con aquellas personas que vivían su propia sombra, quiere decir, vivían sus propios conflictos. Y otra cosa era las personas que le seguían
y que tenían ese despertar psicológico con él. Una de las figuras que más representan los desafíos actuales, y como lo dijimos al inicio del programa, ese modelo psicológico, por llamarlo de alguna manera, a la luz de la doctrina espírita y a la luz de la psicología espírita, fue sin lugar a dudas Pilatos, ¿no? Pilatos representa la actual prepotencia, el actual engaño, las ilusiones en las cuales podemos caer nosotros frente al poder temporal, cualquiera que sea naturaleza. Porque una de las cosas que enfrenta la actual sociedad es precisamente, ¿no? Pensamos que las cosas que tenemos, por poquitas que sean, pensamos que el cargo, el puesto, la profesión, el estatus social que tenemos va a ser para siempre. Por eso, Pilatos, que era, como dice Juana de Ángeles, un pigmeo psicológico, porque él estaba en la euforia de su poder temporal, al enfrentar a aquel Galileo humilde, golpeado, totalmente humillado, él siente en la vibración de Jesús algo distinto, que es lo que sentimos nosotros. Las cosas que no podemos decir, pero que sentimos. Él veía en el maestro algo que nunca había visto. Por eso le impactaba cómo aquel hombre que había sido vilipendiado podía mantener un estatus moral, psíquico de altura, de tranquilidad, de equilibrio. Y es por eso que él, buscando una forma de defenderse frente a la magnánima vibración de amor, le dice, ¿y tu reino de dónde es? Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. ¿Qué es la primera respuesta que damos? Nuestra situación actual no es de este mundo. Nuestra situación actual, tú que me escuchas, el sufrimiento que podemos padecer en estos instantes, sea físico, económico, familiar, no va a ser para siempre. Jesús, cuando hablaba a Poncio Pilatos la condición de transitoriedad, de temporalidad, le estaba advirtiendo que, a diferencia de él, Pilatos estaba concentrado en un poder que no le producía paz, en un poder que le producía ansiedad, en un poder que le generaba pesadillas, pero que no le daba tranquilidad. Porque el poder de él, un poder político, si bien recuerdan, un poder sujeto a los prefectos de Roma en ese momento, estaba confuso por las intrigas. Y él estaba viviendo en esos instantes esas intrigas cuando los representantes del Sanedrín vienen a poner en sus manos la decisión de crucificar un hombre correcto y bueno, que no era un revoltoso, que no era persona mala, sino que simplemente las calumnias de aquellos que también temían esas verdades le habían puesto en ese lugar. Pilatos también da ejemplo de otra cosa y otra situación que nos presenta. La primera, pues la concluimos, ¿no? Nada de lo que tenemos es transitorio. O sea que una de las formas de enfrentar los desafíos sociales es teniendo claro, estimado hermano, estimado seguidor, que nada de lo que tenemos es para siempre. Y si comenzamos a trabajar en función de eso, vamos a tener menos ansiedades, angustias y apegos. Hay que valorar lo que tenemos, porque sería el otro extremo, ¿verdad? Será entonces que no podemos tener bienestar material. Será entonces que no podemos aspirar a las cosas buenas de la vida. Sí. De la pregunta 721 en adelante, Allan Kardec se dedica en la ley de conservación a hacer un análisis en el libro de los espíritus, cuya lectura recomiendo, de lo superfluo y lo que es realmente útil. Los espíritus superiores, en función del análisis que realizamos, hacen una claridad de que cualquiera puede aspirar al bienestar material, al bienestar general, pero hay que aspirar esencialmente al bienestar moral. Por eso en la misma pregunta o en el mismo estudio advierten que el problema no es aspirar a cosas buenas, el problema son los abusos o los excesos que hacemos de las cosas materiales y de las experiencias humanas. En este caso, Pilatos era objeto de un exceso, de un abuso, de una condición social política que era más importante que su realidad espiritual. Por eso, la invitación es que lo que tengamos, lo que somos, los talentos que tenemos, son simplemente encargos. Identifica, por ejemplo, para qué somos buenos. ¿Sí? Ya está identificado por la psiquiatría, por la psicología social, por la psicología clínica,
que las personas que son más felices son aquellas que dediquen algún tiempo de su vida a servir en algo, desinteresadamente. Que si aprendemos a tratar a las personas bien, proyectándonos que son el prójimo, el próximo, irradiando cosas positivas a las personas, somos felices. Porque realmente, como dice el espíritu Yoel Clofaz, fase de la cual me apropio esta mañana para dar una idea de lo que trato de transmitirles, es que el hombre feliz es aquel que aprende a servir. Pero el hombre bienaventurado, valiéndose de la enseñanza del Divino Maestro, es aquel que aprendió realmente a perdonar, a perdonarse y a constantemente entender que cada uno vive sus experiencias y que cada quien le da su sitio más importante en la vida. Habiendo agotado entonces ese primer obstáculo para la espiritualidad, que es el poder, la temporalidad, los apegos, vamos a tomar entonces otra figura importantísima para desarrollar esos obstáculos. Y se dan muchos, ¿sí? No se olviden que dividimos el estudio en dos partes. Primero, los enfrentamientos psicológicos. Quiere decir, Jesús no enfrentaba, ¿no? Eran otros los que se enfrentaban a él. Porque las personas no podían explicar la sensación que sentían, la vibración que sentían al estar de un ser de esa magnitud espiritual. Y los otros eran los que despertaba psicológicamente. Muchos son los ejemplos. No olviden que estamos tratando de adoptar las condiciones psicológicas o las experiencias psicológicas de esos apartes de la experiencia evangélica de Jesús con nuestras realidades personales que son muy actuales. El espiritismo, a través de la propuesta de sus realidades, de su sencillez, lo que hace es devolver a Jesús a los seres humanos. Lo humaniza, porque por mucho tiempo, con todos respetos, las religiones lo que hicieron fue divinizarlo. Jesús estaba tan lejos como modelo para ser alcanzado que el ser humano por eso decidió hacer rituales, hacer dogmas y hacer disertaciones filosóficas que nada aportaban para que el ser humano pudiera enfrentar los diferentes desafíos del día a día. Uno de esos coloquios de despertar de conciencia lo constituyó, por ejemplo, el propio Saulo de Tarso, lo constituyó también María Magdalena, lo constituyó el propio Tomás, recuerdan, ¿no? Porque sucede que en el inconsciente colectivo, frente a los desafíos que actualmente enfrentamos a la sociedad y más especialmente de buscar la espiritualidad, Juana de Ángelis, en un libro maravilloso que se llama Sigue con Armonía, trae una reflexión maravillosa. Seguir y encontrar la verdadera felicidad, seguir y encontrar la verdadera fuerza para superar los desafíos que actualmente vivimos es algo que debe partir del interior y no del exterior. Por mucho tiempo quedó sentado en la historia de la humanidad y en los registros espirituales de los seres humanos que fue más importante la crucifixión de Jesús que su resurrección. Bonito, ¿no? Fue más importante la crucifixión de Jesús, su sufrimiento, su cuerpo, sus espinas, que su resurrección. Cuando realmente lo que nos están planteando, la tercera revelación, el espiritismo, es que sí, Jesús dio ejemplo de permanente perseverancia, de porfiar, de no desesperar, pero también de ejemplo de que somos inmortales. Recuerden que los apóstoles, a pesar que eran los apóstoles, o de aquellos que le seguían, a pesar de aquellos que le seguían, veían en él formidables condiciones para la felicidad, para esa buena nueva, para esa forma de vivir, no lograban comprenderlo. Por eso hay que reflexionar frente a esta meditación que les propongo. Hasta antes de la resurrección, los apóstoles no estuvieron juntos. Siempre estuvieron juntos, pero no unidos. Hasta antes de la resurrección, los apóstoles lo amaban, pero no lo seguían y no lo comprendían. Hasta antes de la resurrección, creían en Jesús, pero no tenían convicción moral. Hasta antes de la resurrección, sabían de su naturaleza superior, de su magnitud como ser, mas no de su realidad existencial. Hasta antes de la resurrección, lo oían, lo escuchaban, lo veían, pero no le comprendían. Es muy similar a la situación que actualmente vivimos, ¿verdad?
Queremos tener fuerza para enfrentar las situaciones que vivimos de tipo laboral, para enfrentar esa enfermedad diagnosticada que no nos da una cura a mediano plazo, para enfrentar esos miedos con los cuales nos levantamos todas las mañanas y vemos en Jesús un modelo, pero no logramos identificarnos realmente con sus verdades. La propuesta espírita nos hace entender que para poder realmente vivir una vida con el coraje que nos haga enfrentar los otros desafíos, es importante buscar una sintonía. Primero, con lecturas elevadas. Segundo, con modificar los pensamientos. Y tercero, vivir los preceptos dados por Jesús. Otro de los desafíos en los cuales el espiritismo formula para poder superar esos desafíos que se enfrentan en la sociedad y que nos alejan de la espiritualidad, es que no dedicamos tiempo a la espiritualidad. Ya no simplemente es una condición religiosa, porque hace algunos 30, 40 años, al hablarnos de religión, había un inconsciente colectivo, individual, quiere decir una tendencia personal o social, a que todo lo religioso era aburridor, a que todo lo religioso era una imposición, pero era porque habían pasado muchos años, muchos siglos, en donde la conducta religiosa realmente se configura en eso, ¿no? Una imposición y no una realización. A la luz del espiritismo, ya se habla por eso es de religiosidad o de religión, no desde el punto de vista jerárquico ni de dogmas, mas sí recurriendo al concepto etimológico de religión, que es religare, que es conducir el hombre hacia Dios, que es lo que desarrolla Kardec perfectamente. Para aquellos que quieren verificar estas informaciones en el libro de los Espíritus, en la ley de adoración. Buscar la conexión con las cosas espirituales, buscar la conexión con las esencias naturales, con los paisajes hermosos, buscar la presencia de Dios en todas las cosas que nos suceden en la vida, aún en los mal llamados problemas, que hoy estamos titulando, bajo el análisis que hacemos en el programa, de desafíos. No hay problemas, el problema es mental, el problema es una condición mental, así como el sufrimiento es una condición mental. Hay desafíos y hay muchas veces dolores, quiere decir transformaciones físicas o transformaciones morales o mentales que incomodan porque el ser humano se habitúa. Somos personas de hábitos, ¿sí? Somos personas que si no estamos conscientes de las realidades espirituales, nos acomodamos y no queremos cambios en la vida. Y muchas veces la vida está pidiendo cambios, pero nosotros no estamos asumiendo esos desafíos con los cambios, y es por eso que se reinciden situaciones espiritual y moralmente hablando, que la gente prefiere catalogar como suerte o como destino. Por ahí hay una frase en internet que señala que se le indilgan a Carlos Gustavo Jung, no he verificado, pero sin embargo, sea o no de él, es una frase interesante desde el contexto psicológico para poder dar muestras de lo que estamos analizando. Dice, hasta que lo inconsciente no se vuelva consciente, tu subconsciente dirigirá tu destino y tú lo llamarás eso, destino. O en el peor de los casos, suerte. Quiere decir que tenemos vidas inconscientes, vidas fisiológicas. Nuestro protector espiritual, José Antonio, en ese hermoso libro psicografiado por Jorge Berrío Bustillo, tiene una parte que se llama Yo soy el camino, ¿sí? Tiene una breve lectura, una lectura psicográfica recibida directamente de él, hablando de yo soy el camino. Y habla de eso, ¿no? Que a veces tenemos existencias fisiológicas y muy poco psicológicas. Y es por eso de que en esa segunda acción que estamos desarrollando, después de haber hablado del poder y los apegos, ya estamos en la segunda fase, que hace referencia a que no buscamos espacios a la espiritualidad. La espiritualidad no significa religiosidad. La espiritualidad da cuenta que hay que buscar espacios donde el espíritu, que es realmente la esencia de todo ser humano, donde eso que va a ser inmortal, comience el ser humano a identificar sus realidades espirituales y las divida de sus necesidades fisiológicas.
Juana de Ángelis, en el libro Armonía que les mencioné hace algunos minutos, habla de una hermosa definición que quiero recomendársela, ¿no? Ella habla del júbilo interior de las sensaciones físicas, ¿sí? Las personas que construyen espacios espirituales se dan cuenta de que la felicidad no es el bullicio del mundo, que la felicidad no tiene que ver con mesas, banquetas llenas de los mejores platos de comida, que la felicidad no necesariamente es una marca de ropa. Esas son necesidades físicas. Pero cuando las personas descubren su lado espiritual, comprenden que hay placeres psicológicos. Qué extraño se ve eso, ¿verdad? Placeres psicológicos. Quiere decir que tú también se puedes ser feliz abrazando con todo cariño a un hijo. Para aquellos que no tenemos tiempo en el hogar y que nos quejamos a veces de no compartir con la familia, ¿cierto? De que pasamos de lunes a viernes e inclusive domingo y no tenemos espacio para el hogar. Qué bonito sería llegar al hogar y abrazar a cada hijo, a cada hija, por 10 minutos, diciéndole al oído lo importante que son para nosotros. O a mirar a la esposa, diciéndole lo importante que es para nosotros. O, ¿por qué no?, independientemente de la religión que tengas, un momento que la familia se reúna para pensar en Jesús y dar gracias por la semana, dar gracias por el mal que nos sucedió, dar gracias por todo lo que tenemos, inclusive por los desafíos. Recuerden que la palabra problema quedó anulada, inclusive con los desafíos. Cuando hay esos espacios de espiritualidad que se proyectan desde el hogar, el psiquismo de la casa, quiere decir las energías espirituales y mentales de la casa, varían. Todos aquellos que hemos tenido oportunidad de hacer el Evangelio en el hogar, por ejemplo, que es una propuesta espírita, donde los espíritas, o los que quieren ser, los que son simpatizantes de la doctrina de los espíritus, o la doctrina según el espiritismo, nos reunimos una vez a la semana, donde todo está previsto, donde hay una música suave, donde todo el mundo ha organizado su tiempo, para interpretar y estudiar el Evangelio según el espiritismo. ¿Cómo cambia esto el ambiente de un hogar? Y cómo, a pesar del problema que tengas, vas a encontrar en estas reflexiones, en estos estados, en estos momentos, claridad sobre cómo actuar frente a los problemas de la vida. Los espacios espirituales también se hacen con los estudios. ¿Cuántos libros espirituales estás leyendo a la semana? ¿Cuántas frases que te hagan fortalecer el coraje, que te hagan ver que no son problemas, ni que Dios te castiga, sino que son oportunidades para depurarte, lees a la semana? Son muy pocas, ¿verdad? Entonces, se invita a que las personas tengan un hábito de lecturas espirituales, un hábito de lecturas que te busquen, que te ayuden a la transformación moral, que te den coraje, porque precisamente para eso estamos en la tierra. Estamos en la tierra para superar los conflictos morales que traemos otras vidas, ¿no? Y estamos en la tierra precisamente en busca de buscar un sentido a la existencia, ¿sí? No de enredarnos más la existencia. Así que, por favor, cuando tenemos esos espacios mentales, espirituales en la casa, en la lectura, el ser humano busca menos felicidad en las cosas transitorias de la sociedad. Salió esta en rima, ¿no? Busca menos felicidad en las cosas transitorias de la sociedad. ¿Qué nos muestran los medios masivos para resolver un problema, un conflicto, un desafío? Observen en cualquier televisión, en cualquier película, que lo primero que el ser humano hace es buscar alcohol. Y se toma un trago, ¿no? Y eso lo están viendo nuestros hijos. Y en el peor de los casos, también dicen que la felicidad es aquel que tiene sexo, pero que nunca realmente entiende el amor. Es aquel que tiene el cuerpo más bello, pero que nunca realmente es amado, ¿sí? Es el concepto de enfrentar los desafíos, los problemas, como algunos también suelen llamarlos. Vamos a también hacer mención de esa manera para conectarnos con aquellos que tienen en la mente esa palabra. Los problemas se solucionan con cosas materiales. Y una problemática material, una problemática psicológica, nunca puede ser resuelta con circunstancias exteriores, porque el problema es uno. Y miren que esto es tan cierto, que tú tienes un problema, los que tienen una preocupación en estos instantes, por ejemplo, los que nos escuchan, tú tienes un problema y donde quiera que vayas,
en el vuelo que tomes, en el viaje que vayas o con quien estés, el problema va a permanecer porque los problemas están en nosotros. Vamos entonces a dar un espacio, a invitarlos a que se comuniquen con nosotros y que podamos realmente desarrollar una propuesta de felicidad frente a los desafíos de la sociedad. Desea con dos corazones. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. El mundo se abrirá en mi remanso de amor. Nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Volvemos entonces con este estudio tan interesante que hemos venido realizando sobre la temática denominada cómo enfrentar los desafíos de la sociedad frente a la espiritualidad, que en cierta forma, ya haciendo una síntesis y recordando también a todos aquellos que deseen comunicarse con nosotros para sus aportes, pueden hacerlos al 692-7171, recordando que hemos estado dando unos parámetros para que precisamente, a pesar de todos los desafíos sociales que se convierten en desafíos personales, ¿no?, nosotros podamos encontrar esa espiritualidad, nosotros podamos encontrar esas diferentes circunstancias. Después de Jesús, que enfrentó todas las circunstancias, las necesidades, que fue coherente con su discurso mediante sus aptitudes, con C, quiere decir comportamentales de vida, y las aptitudes con P, quiere decir sus conquistas espirituales, Jesús hacía una permanente invitación a encontrar la legítima felicidad, que como hemos advertido en los anteriores escenarios, el ser humano a veces, o nosotros a veces, no sabemos para qué venimos a la vida. Y nosotros venimos a la vida, como la doctrina espírita nos presenta, tres cosas: a expiar dificultades o dedos de un pasado anterior y a depurar nuestros talentos espirituales. De esa manera, una de las principales objetivos existenciales para nosotros debe ser el aniquilamiento o la forma de ir dominando el ego. Todas las conductas morales que hacen infelices hoy al ser humano, observen ustedes, tienen que ver con dos cosas: el orgullo y el egoísmo. Dicen que el orgullo es la enfermedad y el virus es el egoísmo. Todas las desavenencias sociales que hay, las propias insensibilidad que vemos de las instituciones, de los seres humanos, estas crisis que existen en el sistema de salud, estas crisis que se dan en la educación hoy día, esta violencia que hay, se da porque el ser humano ha ido día a día creando instituciones más egoístas, leyes más egoístas. ¿Y qué hace el otro ser humano en reacción a esa realidad? Volverse más egoístas. Por eso la doctrina espírita tiene como principal esencia volver a Jesús al hombre, diciéndote que hay unas leyes, y de todas esas leyes que hemos tratado en programas anteriores, la ley de oración, la ley de trabajo, la ley de igualdad, la ley de conservación, que fue una actualización que hace Allan Kardec dentro de su visión sociológica, propone el Espíritu de Verdad una forma de actualizar el decálogo hecho por Moisés, donde el Espíritu de Verdad deja que nada es permanente, ¿no?, y que todo puede ser cambiante. Propone al hombre que la búsqueda, el objetivo de su vida es desarrollar las leyes, esto es, la marca de Dios que está entre nosotros. Y miren, no simplemente es el espiritismo.
Constantemente las neurociencias nos están recordando la realidad y lo importante que es la realidad espiritual. Tenemos una llamada al aire, damos la bienvenida. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Rubén Hernández. Rubén, ¿cómo te va? Bienvenido, te escuchamos. Oiga, Señor, que te bendiga. Dice, con la fe y con asistir a una determinada doctrina religiosa, ¿podemos superar los diferentes desafíos de la sociedad ante la espiritualidad? Bien, Rubén nos está diciendo de que con la fe y con asumir una doctrina religiosa de vida, podemos asumir los desafíos. Sí, sí, pero lo importante es que se vivan los principios de la religión que tenemos. ¿Cuál ha sido el gran problema? De que la religión es creación de los hombres. Lo decía hace algunos instantes en el transcurso del análisis que hacíamos, en el sentido de que Jesús no tuvo religiones. Evidentemente, Jesús se encarna en la religión judaico-hebraica, que es la que llevaban sus padres, pero cuando Él ya desarrolla su misión de vida, Él no desarrolla ningún rótulo de religión en particular. Su propuesta de amor lo hace entender que su religión era el amor y que su máxima era el servicio al prójimo. Eso hace entender que hay una universalidad de valores, de principios cósmicos universales. Por eso los espíritus como Juana de Ángeles, Manuel Filomeno de Miranda, hablan ya en un lenguaje más universal de un tema que me llama la atención, que es bonito. Dice, la integración de la conciencia con el psiquismo cósmico. Cuando el ser humano se supera a sí mismo, entiende que no son las religiones, son los principios que adoptas para vivir. Ya en obras recientes como Amanecer de una nueva era y Transición planetaria, repito, para los estudiosos, los que quieran ahondar más en estos temas, el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, a través de la psicografía de Divaldo Pereira Franco, hace anunciar que, por ejemplo, en muchas de las calamidades mundiales que han sucedido, la espiritualidad viene a ayudar por el proceso que el mundo vive, y que muchos de los que ayudan son musulmanes, católicos, diferentes vertientes espirituales, en las cuales esos espíritus ya no están limitados por un dogma, sino que entendieron que realmente la principal religión estaba dentro de ellos mismos. Concluyendo entonces a la inquietud que formulaba Rubén, mientras nosotros vivamos los principios y esos principios nos hagan mejores hombres, no nos hagan fanáticos, no nos dividan, no nos hagan atentar contra la vida de los demás, la presencia de Dios estará en nosotros. Bien, de esa manera estábamos en el último, recuerden, en el ejercicio que hacíamos, habíamos agotado el escenario de los espacios de espiritualidad que debemos desarrollar y habíamos hablado también de nuestra posición en el mundo respecto a la espiritualidad, que fue cuando hablamos del poder y de otras tantas situaciones. Ahora el punto es cómo desarrollar esa espiritualidad frente a la sociedad, ¿verdad? Que es difícil. Hoy día el ser humano está bombardeado por mucha información. Tú entras al Facebook y miras en 3-4 minutos muchos videos que van a ir entrando a tu mente, a tu corazón y lo más importante, a tu inconsciente. Muchas veces, sin saberlo, estamos predisponiendo nuestros comportamientos a la información que recibimos. Por eso hablábamos de alimentar las experiencias nuestras experiencias con informaciones espirituales o libros espirituales que nos den. Pero también está bombardeado por toda la sensualidad, el erotismo de comportamientos humanos, en donde el ser humano parece no tener valores, ¿verdad? En donde parece que ya el hogar no tiene una presencia. Y frente a esa situación, el hoy buscar seres espirituales es muy raro, pero no es del todo difícil. Cada vez que tú te propones hacer algo bueno, correcto, ya estás en tónica de una actitud espiritual. Pero cuando ya decides una transformación, óigase bien, cuando decides tomar una doctrina, en este caso la doctrina que nosotros exponemos todos los sábados a través de estos micrófonos, la doctrina espiritista, es una decisión. Allan Kardec, y creo que lo hemos dicho varias veces en este escenario, en la pregunta 872 del libro de los Espíritus, para que tomemos atenta nota, hace una afirmación contundentemente y muy importante. Dice, la doctrina espírita es más moral, porque hace que el ser humano
asuma su libre albedrío. Miren eso tan importante. Miren eso tan importante. Significa que el ser humano ya no va a depender de un destino, ya no va a depender de la suerte, ya no va a depender ni de brujerías ni de hechicerías, sino que va a tener conciencia de que todo lo que haga en su vida depende de sus actos, que es la principal consecuencia moral de la comunicación de los espíritus. Cuando todas estas personas que se acercan a través de la mediunidad, de los mediums, educados por el espiritismo en centros espíritas serios, se acercan a comunicarnos del sufrimiento que tienen por abortar, del dolor que sufren por el suicidio, de los vacíos existenciales que tienen por no haber amado a la familia, de las crisis que enfrentan por los apegos, esto se vuelve muy serio, porque es toda una verdad. Y es ahí lo que mucha gente no entiende, porque los espíritus no se acercan, a hablar de la suerte. Eso lo hacen los espíritus inferiores o que tienen otras tendencias. Los espíritus superiores siempre te están invitando a la transformación moral y siempre ponen en tus manos o en nuestras manos como artífices de nuestras transformaciones morales. El espiritismo es el consolador, no el solucionador. Consuela la problemática que vivimos a la luz de una justicia divina. Esto es, entendemos por qué lo merecemos, pero también te da la oportunidad de rehabilitarte y de actuar. Pero no te soluciona los problemas, porque muchas veces hay personas que se acercan al espiritismo buscando soluciones inmediatas, comprando la fe, y se desencantan porque creen que los espíritus venían a solucionar su problemática. Y resulta de que no es en manera alguna de esa forma. No es en manera alguna que funciona el espiritismo de esa manera. Juana de Ángelis nos invita a buscar en este libro que se llama Sigue con Armonía, y como otros tantos libros de su serie psicológica. Hoy me he basado en la serie psicológica de Juana de Ángelis. Por cierto, aprovechando la oportunidad, no olviden que 3, 4, 5 y 6 de junio de este año estaremos en Medellín celebrando el 16 Congreso Espírita Nacional. Juana de Ángelis nos invita al silencio interior. Quiere decir, a veces hay que guardar silencio para saber qué tenemos adentro. Y de esa manera identificar aquello que nos hace infeliz o feliz. Juana de Ángelis nos invita a reflexionar en torno a los valores reales. Identifica qué es lo transitorio que te está perturbando y que no te permite enfrentar la realidad que vives. Y nos invita a la selección de los pensamientos. Muchas veces nos programamos para la infelicidad, para el miedo. Y es por eso que vemos problemas y no desafíos. Identifica los pensamientos que tienes. Identifica los pensamientos que constantemente labores, porque son los hábitos mentales que hay que cambiar con los espacios espirituales, con las lecturas espirituales y con el trabajo espiritual. Y finalmente nos invita a que abandonemos los vicios mentales. Todas las acciones se inician en la mente. Todas las catástrofes, las ofensas, los vicios se inician en la mente, que después se transforman en acción, y de acción en hábito, y después en el carácter. Luego la reforma debe ser interior. Identifica qué te hace feliz. Seguramente la situación que vives se hace feliz, pero es transitoria. Por eso, como conclusión esencial, hoy, en el maravilloso título de trabajo de hoy, que fue el desafío de los obstáculos para la espiritualidad en la sociedad, te invitamos a que busques a Jesús. Busques a Jesús en las cosas buenas de la vida. Busques a Jesús en los obstáculos de la vida, entendiendo que eres un ser inmortal, un ser que va a reencarnar, que ya ha reencarnado, y que tienes todo en tu vida para ser realmente feliz. Solamente te hace falta educarte, educarnos, reconociendo las cosas buenas en nosotros para verlas reflejadas en otros. Los esperamos entonces el próximo sábado en una emisión más de este programa que quiere luces para tu alma. Un maravilloso y feliz sábado. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado.
Escríbanos al correo electrónico programalucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. De la doctrina espírita, codificada por Allan Kardec, que constituye la tercera revelación de los espíritus del 18 de abril de 1857. Siempre hacemos esta entrada a cada una de nuestras emisiones radiales para aclarar realmente lo que es la doctrina espírita, que aún se confunde con los sortilegios, con los hechiceros, cuando en verdad el espiritismo es una ciencia, una filosofía con consecuencias morales. Hoy, estimados radioescuchas, seguidores, vamos a debatir, como todos los sábados, un tema de actualidad que hemos decidido denominar desafíos de la sociedad actual ante la espiritualidad. Siempre nos sirve en la parte tecnológica, técnica de este programa en su emisión, nuestro compañero Luis Arnedo, a quien siempre saludamos porque está allí pendiente de apoyarnos, de dar lo mejor para que las ondas hercianas lleguen donde realmente el corazón y el alma lo necesita. ¿Cuáles son entonces esos desafíos que hoy tiene la sociedad ante la espiritualidad? Muchas veces se habla de religiones, de religión. Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección, Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Un saludo especial y fraternal a todos nuestros radioescuchas en este programa Luces para el Alma, una emisión más de parte del Centro Espírita Juana de Ángelis, donde se estudia, donde servimos en función, pero muy poco se habla de espiritualidad. Muchas veces se oye que el hombre busca respuesta de su vida, de sus realidades, de sus diferentes problemáticas, pero muy poco se escucha espiritualidad. Allan Kardec, cuando decidió estructurar el libro de los espíritus, convirtiéndose en el compilador de las materias que como iban a ser organizadas de acuerdo a la revelación, tuvo un gran triunfo al denominar en el frontispicio, quiere decir en la carátula del libro de los espíritus, un concepto fabuloso que es importante traer a colación para comenzar nuestros análisis en la mañana de hoy. Ese concepto fabuloso es el término de filosofía espiritualista. En ese momento, el maestro leonés, Hipólito León de Nizzar-Ribail, quien más tarde utilizaría el seudónimo de Allan Kardec, quería anunciar a la humanidad que los espíritus estaban dando una respuesta filosófica, pero también espiritual a los grandes problemas de la vida. Recordemos, estimados radioescuchas, que cuando hablamos de filosofía espiritualista, con el cual se inicia la obra angular, el libro de los espíritus, estamos haciendo alusión que las respuestas a los problemas de la vida en las diferentes fases de la humanidad están orientados ante todo a una esencia espiritual que todos tenemos. Están orientadas ante todo a la inmortalidad del alma, que preexiste después de la muerte y preexiste antes del nacimiento. Y ante todo estamos dando a que esa alma, cuando estamos en el cuerpo físico, en la vida orgánica, y ese espíritu, cuando ya se rompe el lazo fluídico biológico con el cuerpo físico, está sujeto a unas leyes morales perfectas, inmutables, no variables,
que son creadas y regidas por un Dios que es inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Esto es algo maravilloso. Por eso Kardec, en la introducción primera de esta obra, advierte que el libro de los espíritus contiene en especialidad los principios de la doctrina espírita, pero por generalidad se vincula a la filosofía espiritualista. De esa forma, los desafíos que enfrenta el hombre, los desafíos económicos, los desafíos de la tecnología, los desafíos de las crisis de valores que estamos viendo, donde aparentemente, entre comillas, reitero y subrayo, polula más el mal que el bien, donde hay una crisis de identidad de valores, ¿no? Donde el hombre muchas veces no concibe siquiera su identidad sexual, ni su identidad espiritual. El espiritismo tiene unas respuestas maravillosas, porque de esa manera, a la luz de un Dios justo, bueno, que no crea sufrimiento, que no juega con el amor de sus criaturas, sino un Dios benévolo, que a la luz de la inmortalidad del alma, de la reencarnación, nos invita a una conquista interior, porque trasciende el aspecto filosófico a algo que nunca antes se había concebido. Ya no es Dios quien determina un destino, ni crea unos mundos, ni crea una sociedad para que en sus atabares ella misma se defina.